Y ayer en una incidentada sesión de la Junta Municipal de Lambaré se daba el primer paso para el proceso de intervención de la comuna de este distrito. Un voto liberal fue decisivo para que esto ocurriera. El intendente de Lambaré, el señor Armando, dice que tiene todos los documentos para confirmar de que no hay nada irregular durante el ejercicio de su administración y asegura que todo se trata de una simple persecución política. La conducta bastarda que han tenido los concejales municipales. No solo el senador liberal Facetti tiene este pensamiento, sino que diputados y el directorio liberal también. 6 concejales colorados y 1 liberal votaron por la intervención ante supuestas sobrefacturaciones. Para el jefe comunal, sus acusadores tienen intereses oscuros, pues ni el derecho de descargo siquiera le dieron. Nosotros miedo no tenemos, por eso ya nos fuimos a la Contraloría a ponernos a disposición. Se habla de atropello por los meses que estamos llevando dentro de la administración municipal, a sabiendas de las anteriores administraciones, de la manera que administraron este municipio. Como bien ustedes saben, esto estaba en total abandono, en total desidia. Es eso nomás lo que llama la atención y a eso llamamos atropello. Y más aún así, los rumores son rumores, como dicen la letra de una canción, ¿verdad? Que también otras administraciones municipales liberales serían perseguidas. Gómez se defendió, diciendo que los contratos de los hoy despedidos fenecieron y por ello no hubo continuidad. También aclaró la construcción de un puente denominado Vencedores. Sobre este y otros temas, manifestó estar abierto a que lo investiguen. Y aquí están todos los contratos. Estos documentos ya hemos remitido nosotros a la Contraloría. Asimismo, hablamos con el Contralor diciéndole que estamos abiertos, que con mucho gusto estamos nosotros aquí para que ellos puedan venir a verificar todas las documentaciones pertinentes. El intendente lamentó que busquen cortar los 8 meses de gestión. Para Gómez, existieron irregularidades en la decisión de la Junta, pues debe haber un dictamen previo de la Contraloría General de la República. Se pregunta por qué nunca los concejales se animaron a pedir la intervención del mandato de Cárdenas, que tuvo numerosos defectos. Gómez es acusado de el no pago de beneficio de aumento del 10% de sueldo de enero a marzo a funcionarios, la mala utilización del rubro 8.710 de transferencia de capital al sector privado, que incluye a comisiones vecinales, con 2.611 millones de guaraníes, además de contratos por excepción, por un valor de 3.272 millones de guaraníes y por vía directa de 1.170 millones de guaraníes.